Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Creo que es un muy buen adelanto, como tú bien lo dijiste. Eh, y entonces ofrezco la palabra. Cuando usted menciona de que el índice de desarrollo en las hogares con jefatura, en el grupo de mujeres en educación, sí se ve que que ha crecido. Te decía que 2008, este, ah, tienen algunos elementos a los cuales podría ser esta situación. ¿Cree que en alguna forma sí, por ejemplo, los impulsos que se han dado por oportunidades para la asistencia, sobre todo de las niñas a las escuelas, este, o algunos otros elementos que pensaran que ha permitido que esto sí se eleve, que sea mayor, más que lo de ingresos, ¿no? Muchas gracias, muy concreto. Este ejercicio de individualizar se está haciendo para todos los países del mundo. No es, bueno, si quieres mejor cuando se junten las respuestas, pero te cuento un poco más qué estamos haciendo. Hablaste de que se aplicó una fórmula de ajuste para poder incorporar el impacto que tiene la desigualdad sobre los tradicionales resultados del índice de desarrollo humano, y que eso obviamente totalmente modificó la perspectiva que se tenía de los informes a partir de los años 90 a la fecha. Y de hecho, bueno, el último informe de desarrollo humano que se tiene del 2010 ya lo incorpora e incluso hace una explicación muy a detalle de la metodología que incorporó para poder hacer ese ajuste. Para poder aplicarlo a nivel municipal en este ejercicio y en este informe que están presentando para el caso de México, se tomó como referencia esa metodología, o qué elementos adicionales se incorporaron en esta fórmula para poder, digamos, adaptarla a las características y condiciones que tiene nuestro país en términos de las enormes desigualdades en los tres ámbitos en los cuales se utiliza para poder definir el desarrollo humano en nuestro país. Estoy hablando de las tres dimensiones: el nivel de la esperanza de vida, en el nivel educativo y en el ingreso. Y en la un segundo comentario es el por qué se incorpora la mortalidad infantil para calcular el desarrollo humano, si el desarrollo humano mide el progreso, más no las carencias. En todo caso, la mortalidad infantil se debería incorporar para medir la pobreza humana. En la tradicional fórmula de la medición de pobreza humana se incorpora un indicador que es de alguna manera el grado de desnutrición infantil. Entonces, ¿por qué se está incorporando la mortalidad infantil para medir el desarrollo humano, siendo que la mortalidad infantil es una carencia y no un desarrollo o un progreso en el nivel de vida de la población? En la parte de los logros que se observan, por ejemplo, en el caso de los avances en el índice de educación para los hogares con jefatura femenina, en algunas otras partes de nuestros indicadores aparece otra vez como importante el logro educativo. Yo creo que habría que mencionar al menos dos explicaciones tentativas. Una que es general, porque no nada más abarca la educación. Muchas de las mejoras que vemos aquí son mejoras que corresponden a cambios generacionales, sobre todo entre 2000 y 2008. O sea, los niños que estaban en la escuela o las mujeres como jefas del hogar que estaban en 2008 son diferentes a las que estaban en 2000. Entonces eso puede dar cuenta de que las nuevas generaciones vienen con elementos más sólidos
y eso da cuenta de algunos de los avances. Ya tendríamos que hablar de que estos son resultados derivados de la historia, de una gran historia anterior. Como hipótesis, también vale la pena pensar si hay algunos grupos que mejoran en educación, si tienen que ver las políticas educativas, probablemente oportunidades que ha mejorado la matriculación, ha reducido la reprobación, la deserción escolar, pero no podríamos nosotros afirmar con estos datos. Como hipótesis, sí nos dan pie a preguntarnos si son importantes, porque aparece como el cambio más fundamental. En cuanto a la pregunta de si esto se está haciendo a nivel internacional, en parte esta es una innovación que parte del informe nacional, pero como todas las innovaciones siempre hay, digamos, descubrimientos paralelos. Nosotros sometimos al informe mundial que apareció el año pasado el documento teórico base que nos da origen a estos datos. Y al mismo tiempo, este informe comisionó otro documento para hacer cálculos para diferentes países. Nuestras metodologías resultaron ser diferentes, pero coincidieron en hacer un esfuerzo por calcular para individuos y para hogares el índice de desarrollo humano. No hay todavía convergencia de estas metodologías, pero sí hay ya indicadores a nivel mundial de hogares e individuos, del índice de desarrollo humano de hogares e individuos. La comparabilidad es la que hay que mejorar notablemente. Nosotros estamos proponiendo que en lugar de hacer estimaciones a veces muy gruesas de ingreso, por ejemplo, en las estimaciones que presentó el informe mundial se calculaba, más bien se preguntaba si se contaba con ciertos electrodomésticos y equipamiento del hogar, y con eso se intentaba hacer una estimación del ingreso. Nosotros consideramos que es mejor intentar con las encuestas de ingresos y gastos de los países que las tienen, una aproximación más fina, aunque se pierdan muchos que no tienen estos datos, y hacer los cálculos un poco con estos ajustes de logros por edad, por ejemplo, en el caso de esperanza de vida de educación. Es un trabajo en proceso que esperamos converja en los próximos años. Y finalmente, nada más una aclaración. Nosotros a nivel municipal utilizamos la tasa de sobrevivencia infantil, que es el complemento de mortalidad, para dar la idea de un logro. Y lo que estamos haciendo aquí es ir más lejos. En lugar de atribuir una tasa regional, llámese de esperanza de vida o de sobrevivencia infantil, a todo un grupo de población, intentar individualizar. De hecho, en algún momento intentamos conseguir las tablas de las aseguradoras, o de algunas de ellas, para ver si todavía se podía refinar más. Si, por ejemplo, podíamos obtener una esperanza de vida más precisa sabiendo la ocupación de las personas, o sabiendo su experiencia de trabajo, cosas de ese tipo que no aparecen en otra información. Me queda un poquito de duda cuando se planteaba el costo de la desigualdad en el desarrollo humano, que es superior en 2008 que en 2000. ¿A qué se debe esto? El índice de desarrollo humano es superior en 2008 que en 2000, a la crisis. ¿Cómo está la situación? Gracias. Me gustaría saber si investigaron por qué el IDH va disminuyendo sistemáticamente al desagregar la información. Es una pregunta directa. En segundo lugar, es claro que la medición del IDH está dentro de la teoría del bienestar y específicamente en la perspectiva Zen. La medición del Coneval combina bienestar con derechos. Son dos dimensiones
no es una dimensión. Y el hecho de que no se haya ido hacia atrás en la medición tiene dos vertientes. Una primera es que 2008 fue una encuesta donde hay un módulo específico que se agregó a la encuesta para que se pudiese calcular el índice con las características que exige la ley. Y por lo tanto hay una serie de variables que no son comparables para 2006 hasta 2000. Entonces tuvimos que parar ahí, pero esa no fue la única razón. La otra razón es que la encuesta de 2008 tiene 60.000 hogares, mientras que la encuesta de 2000 creo que son como 14.000. Aquí hay un problema de errores estándares, especialmente cuando uno hace una serie en el tiempo. Si el error estándar puede ser tan alto que uno puede estar mirando una caída cuando en los hechos no ha acontecido tal. Sin embargo, en favor de las mediciones que presentas, cuando uno ve el componente de NBI del MMIP, lo que encuentra es que sistemáticamente necesidades básicas insatisfechas va cayendo, en la misma forma como lo encontraron ustedes al aplicar el IDH. Entonces pareciera ser que lo que tiene más relación con la política social, que son estos aspectos como la educación, la salud, la vivienda, los servicios de la vivienda, etcétera, en el país han venido mejorando sistemáticamente a lo largo del tiempo. Y el patito feo es el ingreso que salta, que se cae con las crisis y se vuelve a recuperar, que creo yo que es lo que está mostrando la información que presentas. Entonces, si bien a uno le quedan dudas, comparar un dato del 2000 con el 2008 por la ENIC, hay fuentes externas que permiten validarlo, de manera que pareciera que son resultados aceptables. La preocupación que a mí me genera esta mirada al individuo, que podría pensarse como una manera de que cada individuo calcule dónde está, es que nuevamente vuelve a enfatizar esta noción del desarrollo humano individual, y es muy peligrosa, en el cual todos los logros educativos o de salud, de desarrollo humano, son producto del trabajo de los individuos. Entonces me preocupa mucho la economía política, una construcción individualista que obviamente rompa que toda esta construcción de la llamada cohesión social. Y por eso preguntaba si era un movimiento, digamos, internacional, porque entonces quiere decir que hay toda una corriente de pensamiento impulsada por el PNUD que nuevamente parece que enfatiza que el desarrollo humano es un asunto individual y que no hay nada, ninguna interdependencia con otros individuos, ¿no? Entonces, la comunicación en términos de que mi desarrollo humano depende solo de mis atributos de vida, puede generar nuevamente esta discusión que no se ha hecho en términos de cómo logramos confrontar un pensamiento que sigue enfatizando el logro individual sobre la necesaria interdependencia que se genera, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta y por mi preocupación en términos de cómo se va a manejar este resultado, ¿no? Se aplicó la metodología que fue generada aquí en México por mi antecesor, Luis Felipe López Calva,
y que es una contribución de los informes nacionales al informe mundial, porque por cierto el informe mundial incorpora este elemento de desigualdad ya para todos los países, y eso es algo muy importante. Por cierto, saltándome quizás a lo que tú mencionas por un momento, incorporar la desigualdad como un costo es sin duda alguna una característica de grupo, porque calcular desigualdad respecto a un individuo aislado pues no tiene sentido, pero abundaré un poco más sobre lo que mencionas. Los datos de costo de desigualdad son más grandes porque somos capaces de captar una desigualdad más fina. Ya no es el promedio del municipio de Nezahualcóyotl con la delegación Iztapalapa en promedio, ¿no? Ya es habitantes que son representativos de digamos, la distribución nacional, pero es diferencias individuales. Entonces, eso es importante y es una metodología que afortunadamente ya ha sido probada, y el mensaje preocupante es que los costos de desigualdad son muchos mayores que los estimados. Para ser corto y directo en lo que preguntaba Fernando, no hemos examinado por qué cuando pasamos de un nivel de desagregación a otro, se generan estas reducciones en los niveles. Tenemos la hipótesis de que, bueno, más que la hipótesis, sabemos que proviene de algunas variables, pero ¿por qué esas variables están generando las diferencias? No nos queda muy claro. Por ejemplo, entre el nivel municipal y el nivel individual, el ingreso es el mismo. Son ingresos que se ajustan a cuentas nacionales, pero son ingresos de hogares. Uno es imputado ciertamente, pero es consistente con las encuestas. Pero mientras que en los municipios tomamos la sobrevivencia infantil, en el otro tomamos la esperanza de vida de todos los grupos de población. Entonces ahí sabemos que viene el cambio importante. ¿Por qué? Insisto, no lo sabemos. Y tampoco hemos hecho, es parte de la agenda, pues lo que implícitamente está sugiriendo, que es hacer las pruebas de hipótesis de los resultados que están aquí para ver si las diferencias son significativas. Con 68,000 datos, algunas de las diferencias claramente van a resultar significativas, sobre todo porque representan cambios de más de 3%, casi 4%, pero sí es importante generar pues las pruebas estadísticas que indiquen eso. Y creo que Coneval, por cierto, acaba de sacar información sobre el censo que extiende para 2010 lo que efectivamente es una tendencia que nosotros captamos de 2006 a 2008, y es este progreso no monetario, que yo creo que va a ser cada vez más importante el incorporarlo y evaluarlo en los indicadores de bienestar o de pobreza. Y finalmente en esta pregunta, me es difícil un poco ubicar si hay una corriente de pensamiento específica en la Oficina de Investigación del Informe Mundial, pero ciertamente en el informe anterior hubo este deseo por aplicar esta individualización del índice de desarrollo humano a componentes que son individuales, porque bueno, se puede medir por individuo salud, educación, aún sabiendo que hay interacciones. Yo diría que en términos más amplios, fuera de la oficina, ya tomando todas las discusiones que hay teóricas, sí hay está surgiendo esta idea de las capacidades colectivas, que ha impulsado sobre todo Francis Stewart desde la Universidad de Oxford, y que habla de que hay algunas características del desarrollo que no se pueden definir extrayendo al individuo de su contexto. A lo mejor sí podemos medir la escolaridad de un individuo, pero por ejemplo, cuestiones como control de recursos naturales, control de territorios para pueblos indígenas, bueno, pues no son individualizables, no es simplemente la suma de lo que le pasa a cada individuo, sino son derechos que a veces se ejercen de manera colectiva. Mi impresión, solo a nivel de impresión, es que sí, este informe enfatizó más lo individual, sin que necesariamente eso ya genere una tendencia para largo plazo que no admita otras consideraciones. Y solo agregaría que el tema de
la colectividad, el tomar el desarrollo como parte de características que se definen en un grupo, también hay que verlo en el otro tema del desarrollo, que es la agencia, es decir, la autonomía de los individuos, porque ahí los individuos dependemos unos de otros, y la forma más inmediata en la cual se da esa dependencia es que las generaciones presentes dependimos de las anteriores directamente de nuestros padres o nuestros tutores. Y, por ejemplo, no se ha investigado mucho ni a nivel de análisis o de medición esta idea de cómo pues el capital social, las redes, los lazos familiares, las instituciones forman esta cohesión que es indefinible individuo por individuo. En varios países desarrollados, además de la esperanza de vida al nacer, se está usando otro indicador, que es la esperanza de vida saludable. Es decir, no tanto cuánto vivimos, sino cuánto logramos permanecer sanos en la parte de vida que vamos a vivir. En particular, digo, por ejemplo, países que tienen esperanzas de vida ligeramente parecidas, a veces tienen esperanzas de vida saludable bastante distintas. Por ejemplo, los países europeos. O sea, Suecia tiene una esperanza de vida saludable muy grande y Rusia tiene una esperanza de vida saludable bien pequeña. En el Reino Unido acaban de publicarse un reporte que se llama Fair Society, en donde muestran que los deciles de más bajos ingresos apenas alcanzan como 6 meses de vida saludable por encima del promedio de la edad de jubilación. Lo que quiere decir que pues, hay una medición de bienestar y de desarrollo humano que puede ser muy sensible e incluso bastante más que la tasa de mortalidad infantil, porque la tasa de mortalidad infantil es un indicador que es muy sensible a acciones puntuales que no necesariamente reflejan bienestar. Yo entiendo que la tasa de mortalidad infantil sí es bienestar, o sea, está mejor una comunidad que tiene una baja tasa de mortalidad infantil, pero eso se puede modificar sin modificar mucho el bienestar general, porque la salud también es un producto, no solo es parte de, sino es producto del bienestar, y se puede a veces modificar sin bienestar, que es un problema que a veces puede confundirnos con los indicadores, ¿no? La tasa de mortalidad infantil pues está bajando en todos lados. El problema no es si baja o no, sino qué tan rápido baja. Entonces ese indicador puede ser difícil, y en México tenemos ya algunos indicadores de la Encuesta Nacional de Salud que podrían servir para medir la esperanza de vida saludable al nacer. Por ejemplo, por decirlo muy brevemente, la prevalencia de diabetes en sectores con baja escolaridad es mucho más alta que en los sectores con alta escolaridad, y eso es un indicador de esperanza de vida saludable. O sea, la existencia, estamos hablando de 11 contra 4, ¿no? Entonces eso nos mostraría bien el indicador salud, ¿no? Yo quisiera ir en esta misma dirección. Esta idea de el avance, vamos a llamarla así, en progreso no monetario, vis a vis el no avance o incluso el retroceso en términos estrictamente de ingreso monetario por persona, de progreso monetario. En una sociedad mercantil, digamos, que es más o menos la nuestra, es muy difícil